anteriormente lo vieron en las diapositivas que se les envió el lunes, ¿verdad? La medicina alternativa viene desde los tiempos de los mayas, en donde ellos crearon una forma, ¿verdad?, de curar a sus enfermos mediante ceremonias, mediante hierbas, oraciones que ayudaron al proceso de salud y enfermedad de sus pacientes, ¿verdad? Y de su población, de su comunidad en general. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito sobre los personajes vamos a iniciar con qué son los terapeutas, ¿verdad? O cómo se forman los terapeutas. Terapeutas mayas es un proceso de adecuación de las intervenciones sanitarias, la cultura local, con perspectiva a desarrollar un proceso de completación, articulación de los diferentes marcos conceptuales y la práctica en salud que existen tanto en el ámbito institucional como en el comunitario. Asimismo, la capacidad de relacionarse de manera equilibrada y positivamente, diferentes lógicas, culturas de salud, coordinarse y complementarse desde un proceso de respeto y reconocimiento mutuo de todos los actores de salud y las prácticas incluidas en la población general. Esto vamos a ver cómo se relaciona en todo esto, en todos los personajes, los vamos a ir viendo poco a poco. Cómo se relacionan con la medicina occidental o la medicina que practicamos como enfermería, ¿verdad? Entonces, vamos a ir relacionando todos estos procesos que realizan los terapeutas mayas en el proceso de salud de enfermedad de todos los pacientes, guardando un debido respeto, ¿verdad?, hacia las creencias, las religiones, las ceremonias, el hecho de que ellos tengan involucrando la fe, ¿verdad?, también como un hecho para que todo esto ayude a que el paciente se recupere muy pronto, ¿verdad? ¿Cómo? Por medio de parentesco o herencia. La mayoría de terapeutas indígenas se forman a través de los sueños. Los sueños generalmente están establecidos con su especialidad vocacional. Así los guías espirituales con el uso del fuego, las comadronas con la atención parturienta, los hueseros con relación a las torceduras, así sucesivamente con cada especialidad. Estos sueños se inician en edad temprana, cuando los niños manifiestan ser prematuros o terapeutas o hueseros, según sea el caso. Vamos viendo que el hecho de formar un terapeuta maya o un terapeuta no es un proceso como el que ustedes llevan de educación, ¿verdad? Para ellos el proceso de formación es mediante parentesco o herencia, que la abuelita fue comadrona, la hija es comadrona y la nieta va a ser comadrona, ¿verdad? Ese es un proceso de parentesco o herencia familiar que cada uno le va transmitiendo a sus hijos. Otro, como los guías espirituales mayas, pueden ser de que de acuerdo al calendario maya, de acuerdo a sus nahuales, ellos son o llegan a ser guías espirituales, o mediante un sueño, mediante una revelación de algún tipo de creación de la cosmovisión maya, para que ellos puedan realizar todo este tipo de cosas o ser unos terapeutas. La comadrona. El término comadrona
y tolerancia. Asimismo, por su liderazgo, su trabajo se fundamenta en lo místico, subjetivo y espiritual. Por ejemplo, ¿qué forma tendrá la luna cuando llegue el día del alumbramiento de la mujer embarazada? Este cuidado incluye las medidas preventivas, la promoción de nacimiento normal, la detección de complicaciones en la madre y el niño, el acceso a cuidado médico u otra asistencia adecuada y la ejecución de medidas de emergencia. La matrona participa activamente en el asesoramiento y la educación para la salud, no solo para la mujer, sino también del seno de sus familias y de la comunidad. Bueno, la comadrona en nuestro medio tiene un papel muy importante porque ella nos ayuda en la comunidad a detectar a las embarazadas y llevarlas a control. Todas las comadronas ayudan en este proceso. Por ejemplo, en una comunidad puede haber de 2 a 3 a 4 comadronas que tienen a su cargo de 5 a 7 embarazadas, ¿verdad? Que ellas llegan y las ven, las revisan, también investigan, ¿verdad? Si tienen algún riesgo, ¿verdad? De aborto o algún otro tipo de enfermedad. Entonces, la comadrona desde tiempos muy remotos viene siendo una imagen muy importante dentro de la salud, tanto para embarazadas como para la población en general. ¿Por qué? Porque si una comadrona detecta más temprano un problema o una complicación de una embarazada, esta puede ayudar a que no haya muerte materna o no haya muerte infantil. Entonces, vamos viendo de que se relaciona, ¿verdad?, lo que es terapeuta o comadrona con enfermería o medicina en general. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque la función de familia y comunidad en lo referente a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, colabora en las actividades docentes encaminadas a formar enfermeras matronas y otros profesionales de salud. Esto también nos viene ayudando, ¿verdad?, de una forma en que una comadrona está más accesible a una persona o a una mujer que una enfermera o que un médico. ¿Por qué? Porque ella está en el mismo ambiente de esta persona. Esa persona puede decirnos, mire, no quiero hacer ningún tipo de planificación familiar porque yo quiero tener los hijos que Dios me mande y así, un montón de cosas. Pero esta comadrona nos puede ayudar ¿cómo se llama? Nos puede ayudar a convencer a esta mujer para que pueda usar los métodos anticonceptivos, diciéndole, ¿verdad?, o convenciéndola de que puede morir, que si tiene muchos hijos, puede sufrir tales y tales enfermedades. Como nosotros capacitemos a nuestras comadronas, ellas también van a ayudar a la población a comunicarles o a educarlas de una forma que nos ayude a nosotros como enfermería. Gestión administrativa realiza en el ámbito de su especialidad para conseguir adecuada organización de la atención y utilización de los recursos asistenciales. Investigadora. Desarrollando y colaborando en los trabajos de investigación encaminados a la mejora de actividad profesional para fomentar la salud individual, familiar y de la comunidad. Es lo que les venía diciendo, que una comadrona está más accesible o está más cerca de una embarazada que nosotros. Entonces ella puede detectar mucho más rápido algún problema o algún padecimiento de estas pacientes. ¿Por qué? Porque me he topado con casos donde la señora, ¿verdad?, llega a consulta, ¿verdad? Y uno le empieza a preguntar todo cómo se ha sentido y todo, a tomarle sus signos y todo, ¿verdad? Lo que lleva
el control prenatal. Pero ella a veces es poco lo que habla. Y si tenemos a la comadrona, ella viene diciendo, mire, es que hace una semana que fui con ella a visitarla y me dijo que le dolía la espalda y que le dolía ir a orinar, ¿verdad? Entonces, la comadrona juega un papel importante para que nosotros detectemos algún riesgo de la embarazada mucho más rápido. ¿Por qué? Porque a veces las embarazadas o las señoras de las comunidades no tienden a referir lo que sienten en el momento, sino que hasta que uno va preguntándoles y ya llevamos un proceso de control, por ejemplo, hasta el tercer control y ella dice, bueno, es que no he podido ir al baño, me ha dolido mucho el pecho o problemas así que pueden causar la pérdida del bebé, ¿verdad? Entonces, o la muerte materna. También, aparte de la función de comadrona, ¿verdad? También la comadrona cumple un papel importante como curandera. En la mayoría de las comunidades solo hay una persona terapeuta o es a quien acude por los años de experiencia que tenga. Entre todas las cosas que debe conocer están las plantas y la forma de preparación. También una comadrona debe conocer todo el manejo de plantas medicinales para ayudar a la población, ¿verdad? Porque a veces son comunidades muy lejanas donde no hay mucho acceso a farmacias y tienen alguna dolencia y todo. Entonces la comadrona realiza el papel de curandero dentro de esa comunidad, conociendo el tipo de plantas que se pueden utilizar, desahumar, chilquear, o sea, todo ese tipo de cosas la comadrona las va conociendo de generación en generación y conforme le han enseñado también a ella sus familiares o su abuela o la que la formó, ¿verdad? Como comadrona. Vamos viendo también otro tiene la capacidad de unir partes del hueso que están quebrados o astillados, y también se busca cuando se sufre de calambres para que los trate. Bajo normas que practica, es capaz solo con el tacto unir huesos para que lleguen a su estado original. Formas de curar de un huesero. Para curar los hueseros primero tienen que posición del hueso, apretando, agarrando y jalando fuertemente hasta que el hueso se reunifique o encaje. Su recurso terapéutico son las plantas, son lo que se hacen un té, pomadas, emplastos, cataplasmas y vapores que recomiendan después del masaje y la presión para llevar el hueso al lugar en donde debe estar. También aprovecha la grasa del animal como base para algunos tipos de pomadas en las que además usa plantas. Regularmente se usa la trementina. Hablando de la trementina, es una resina de tipos de madera, ¿verdad? De las bellotas, una destilación de ese tipo de madera que realizan como un brebaje, ¿verdad? Para frotar o aplicar en el lugar de la fractura. Otra forma que curan esguinces, calambres, dolores musculares y quebraduras es por medio de soplidos o aliento usando más tabaco como tranquilizante. A veces hay hueseros donde ellos mastican el tabaco y se lo van como que escupiendo al lado donde le duele a la paciente, ¿verdad? Para que
esta paciente, o sea, este sea un tranquilizante. También utilizan el famoso ticualvaca para las quebraduras y zafaduras. Dirán ustedes qué es el ticualvaca. En palabras españolas es calientahueso. Es una hoja que se encuentra en algunos árboles largas, ¿verdad? Que utilizan muchos de estos hueseros para ayudar a que el hueso llegue a su lugar, ¿verdad? Calientan el ticualvaca o las hojas, ¿verdad? Las calientan y se las colocan alrededor de donde está la fractura, ¿verdad? Y esa va actuando, ¿verdad? Y conforme lo utilicen diariamente, estas personas van sintiendo la mejoría, van teniendo mayor movilidad en sus extremidades o donde tienen la fractura, ¿verdad? Hierbero. Su especialidad radica en menor grado un espanto. Bueno, creo que casi la mayoría de nosotros podemos decir que somos hierberos. ¿Por qué? Porque si nosotros sufrimos de algún problema o tenemos la presión alta o nos asustamos, nos ponemos histéricos y todo, para tranquilizarnos un tecito de manzanilla, un tecito de tal cosa, ¿verdad? Y igual cuando los niños miramos que tienen gripe y todo, hacemos un tecito de hierbas, ¿verdad? De bugambilia, de miel con bugambilia y tomillo, ¿verdad? Que esto ayuda a los niños con un poquito de limón, ¿verdad? Ayuda a los niños para que se elimine lo que es la gripe o la tos, ¿verdad? Entonces nosotros creo que cada uno de nosotros tenemos un poquito de ser hierberos, ¿verdad? Porque venimos también que la abuelita lo hizo, que la mamá lo hizo, entonces este es un proceso, ¿verdad? De aprendizaje a lo largo de nuestra vida y que podemos ver también de que podemos ser hierberos. Dice acá curar espantos. Estas personas utilizan las hierbas para curar espantos. No sé si conocen la chilca. Muchas de las creencias de nuestros abuelos o nuestros ancestros es que si una persona se cae y se asusta o tiene un accidente, va y chilquea el lugar donde tuvo el accidente y chilquea a la persona, ¿verdad? Para ayudarlo a curarse de un espanto. Entonces todas estas creencias y formas de realizar una curación de espanto, ¿verdad? Es parte de utilizar la hierba como fuente fundamental, ¿verdad? Para este tipo de curaciones. El chayero. Con el hinchamiento de las venas, pies y manos, además de decaimiento de la persona, para curar los chayeros, además de soplidos, sobadas, barridas y baños, que generalmente hacen acompañados de conjuros y oraciones, también realizan sangrías, en las que dejan correr la sangre o la chupan para extraer el mal, tal como se hacía en la época prehispánica. El ejercicio de su profesión, algunos de los instrumentos que utilizan son trozos de vidrios, espinas y algunos de los objetos de obsidiana con los que se hace cortes para extraer la sangre enferma. Después de extraerla y con el debido respeto, la sangre se deposita en un recipiente y se lleva a dejar a algún lugar donde la gente no transite o bien donde la tierra ha dejado de ser fértil. Yo no conozco a ciencia cierta un chayero, nunca lo he visto, nunca he visto su trabajo. En la investigación que he realizado, he visto que igual videos que ustedes también pueden ver, he visto que ellos extraen, ¿verdad? O hacen un corte, ¿verdad? Donde le duele a la persona y le extraen la sangre, que para nosotros son los coágulos, ¿verdad? Que si un dolor de cabeza tenemos es un coágulo de sangre que está dejando, ¿verdad? O que impide el paso,
proceso, ¿verdad? De la circulación sanguínea, ¿verdad? Entonces, nosotros para nosotros, el coágulo está impidiendo el paso de la sangre, ¿verdad? Entonces, para ellos, el coágulo es un mal, la sangre, ¿verdad? Que dice acá que extraer la sangre que tiene el mal. Y nosotros, el mal es el coágulo. Entonces, ellos vienen y realizan un corte. Por ejemplo, tienen dolor de cabeza a la paciente constantemente y todo, y no se le quita. Entonces viene este chaero y realiza un corte donde extrae la sangre, ¿verdad? Y esto hace que la paciente ya se relaje y ya no tenga algún problema de migraña, ¿verdad? Esto tiene que ser una persona que haya practicado ya muchos años, no puede dejarse engañar o no puede caer en una persona en que apenas está empezando a practicar, porque puede llegar a perjudicar su salud como paciente, ¿verdad? Porque el hecho de que esta persona empiece a practicar con usted un tipo de cosas que nunca había hecho, puede dañarlo, ¿verdad? Imagínese un corte, puede desangrarse. Entonces, esto sí es de debido cuidado para la gente en general, ¿verdad? Y saber quiénes en realidad han hecho este proceso durante mucho tiempo y han tenido herencia familiar, ¿verdad? Que es más seguro, ¿verdad? Porque ya los abuelos y todo, ellos practicaron esto y esa persona ya puede estar más complementada con todo este proceso de aprendizaje, ¿verdad? Para que lo pueda realizar en general. El curandero medicina, pero de todas formas desarrolla prácticas curativas. Estos personajes ejercen la llamada medicina tradicional, que se basa en creencias, experiencias y prácticas que pueden ser o no explicables. Los curanderos pueden encargarse de curar enfermedades físicas o mentales, mediante suministro de remedios naturales, hierbas, masajes, en algunos otros casos apelan a la participación de las divinidades o espíritus en el proceso. De esta manera curan, adquieren y revierten la mágico. Bueno, ya hablábamos de que la comadrona funge o tiene funciones también de curandero en una comunidad, ¿verdad? ¿Y a qué se dedican estas personas? A conocer las hierbas, cuáles pueden ser útiles para tales y tales problemas, ¿verdad? Por ejemplo, el apazote puede ayudar a un niño a que puede ser un antiparasitario, por ejemplo, ¿verdad? Que le ayuden con los parásitos. Realizan una forma de tortilla con las hojas del apazote, ¿verdad? Y se la colocan en el estómago del niño. Y obviamente nuestra piel absorbe, ¿verdad? Todas las propiedades que podemos aplicarle. Y esto llega al intestino y hace que los parásitos mueran, ¿verdad? Y que los niños defequen. Entonces, ya vemos viendo de que esto funciona de esta forma, ¿verdad? Y más si siendo curanderos, ¿verdad? Conociendo todo ese tipo de cosas, ¿verdad? El ajo es un antibiótico porque ayuda, ¿verdad? En problemas, por ejemplo, si un paciente tiene infección intestinal, cápsulas de ajo o un ajito triturado y ahí todo, o cuando tienen tos, ¿verdad? Trituran un ajo y tragan un ajito, ¿verdad? Entonces eso le ayuda a los pacientes, ¿verdad? Entonces esto es lo que realizan los curanderos, conocer más a fondo lo que son las plantas medicinales y también el acceso a lo que es espiritual, como les decía, ¿verdad? Que la chica va a chilquear a la gente, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? A que el espanto se vaya, ¿verdad? Y esto lo ayude a que pueda dormir más, que esté más tranquilo, o utilizar las hojas estas dormilonas, hacer una almohadita con estas, con un nylon, ¿verdad? Y colocárselo debajo de la almohada de un niño para que pueda dormir, porque este niño no duerme todo el día.
Esto suele pasar con los niños cuando son muy chiquititos, ¿verdad? Que están acostumbrándose a la luz, al ambiente y no y cómo se ponen a llorar y todo. Entonces, lo que hace supuestamente la planta, ¿verdad? Es adormecer a los niños. Directamente de la naturaleza, sin síntesis y con escasa o nula manipulación de la medicina natural. Utiliza principalmente productos vegetales y minerales, los cuales bien usados directamente o bien preparados previa en uso tópico o por ingestión permiten suministrar al organismo sustancias útiles en el tratamiento de las enfermedades. La medicina natural dedicada a la cardiología se usa fundamentalmente productos provenientes de vegetales y preparados por ingestión. El naturista es lo que conocemos comúnmente en nuestro medio ambiente, en nuestro ambiente, en Puerto Barrios, en Salamá, en Alta Verapaz. Hay demasiadas naturistas, ¿verdad? Y uno tiene que ver también este tipo de personas, porque puede engañarnos con tipo de hierbas que pueden dañarnos a nuestro organismo. Así como pueden haber hierbas que nos pueden ayudar. Es simple el hecho de que uno tiene que investigar un poco también de las propiedades de estas medicinas naturales, ¿verdad? Para verificar que no nos vaya a hacer un daño, ¿verdad? En, en la Comunidad Europea, la seguridad social de los países miembros es muy buena con relación a los otros países, como Estados Unidos, Suramérica y Centroamérica. Es poco tiempo de atención que se le brinda el médico al paciente. El ritmo de la sociedad actúa cada día va deshumanizado los servicios de salud en lo que se refiere a la atención personal. Sí, en dado caso, la medicina occidental o la medicina que practicamos nosotros, la medicina moderna, puede que por el tiempo y por falta de recurso humano, no le prestemos la demasiada atención a los pacientes porque, por ejemplo, tenemos 17 pacientes y los 17 tienen que pasar a tal hora y de tal hora a tal hora, ¿verdad? Entonces, es un poquito agobiante, ¿verdad? De que el hecho de que uno pase y sí, solo tome signos, le haga un diagnóstico, le den tratamiento y ya, o sea, no nos centramos más en cómo está en realidad el paciente emocionalmente. Entonces, estas personas o estos personajes que son los naturistas, ellos trabajan más en lo que es la emoción del paciente y para poder brindarle de sus especialidades. Por ejemplo, ¿verdad? Un paciente que nos puede llegar con dolor de cabeza constante, con migrañas y que no se le quita, y nosotros le damos acetaminofén y ahí está. Y se va el paciente y a los 2 días, 3 días regresa con nosotros. ¿Por qué? Porque sigue sufriendo ese problema. Y volvemos a darle el tratamiento y lo mandamos. En cambio, los naturistas, ellos le preguntan al paciente cómo ha estado, cómo está su entorno, cómo está su familia, cómo está su esposo, cómo se desenvuelve ella en su trabajo. Entonces, él va observando que la paciente puede tener una tensión por tanto trabajo, ¿verdad? O acumulación de tanto trabajo, ella puede sufrir una tensión y que eso le esté causando la migraña. Todo lo que hace él es preparar un té de hierbas, hojas, ¿verdad?
que vayan ayudándole a la paciente a relajarse y brindarles quizás, hay naturistas también que tienen masajes, ¿verdad? Entonces, brindarle un masaje y relajarla y todo, y con esto esta paciente se siente mucho mejor. Entonces, a las próximas veces que la paciente tenga algún problema o su familia tenga algún problema, acuden a lo que son los naturistas y no a nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que la medicina natural está ganando más terreno que la medicina occidental o ortodoxa, como dicen en la presentación. Del fenómeno cambian según la cultura y la época. En la sociedad occidental, la brujería está asociada a la creencia del diablo en demonios, ya que la práctica se asocia con hechizos que buscan causar el mal. Más allá de esta tendencia, en algunos casos también suele hablar de dos tipos de brujería, una benéfica, otra maléfica, como en el caso de la magia blanca y la magia negra. Bueno, yo creo que hemos visto o hemos relacionado mucho la brujería con lo que son imágenes. Por ejemplo, en México, que se adora a la Santa Muerte. En Guatemala, que no sé si ya lo han escuchado, pero muchas personas tienen a San Simón, que estos personajes no son buenos, ¿verdad? Según la historia, ¿verdad? De ángeles y demonios, de Dios y el diablo, ¿verdad? Que estas imágenes más se asemejan a la adoración al diablo. Bueno, hay personas que asocian muchas de sus enfermedades a que pudieron haber sido embrujados. Por ejemplo, yo tuve hace una semana más o menos, tuve la oportunidad de platicar con un señor, ¿verdad? Que estábamos en una comunidad y este me decía, ¿verdad? Señor, fíjese que yo me he sentido muy mal, me ha dolido la espalda, me ha dolido el cuerpo, he tenido mucho dolor de cabeza, me siento muy cansado, ya no puedo trabajar. Mire, yo creo que a mí me están embrujando. Y yo le pregunté, ¿y por qué usted cree que lo están embrujando? Porque vino un vecino y me dijo que encontró enfrente de mi casa una bolsa con carne, con chile, con un montón de cosas dentro de esa bolsa. Y me dijo que era brujería. Entonces yo desde que me dijo eso, yo ya me he sentido mal. Yo para mí la explicación sería esta. Bueno, como les digo, hay que creer y tampoco creer al máximo, ¿verdad? Porque como existe Dios, existe el diablo, existe el bien, existe el mal. Eh, pero nosotros como enfermería, ¿cómo actuaríamos en este sentido? Bueno, yo le dije a esta persona, ¿usted se ha desparasitado más de alguna vez? No. ¿Usted ha tomado vitaminas? No. ¿Usted se mantiene todo el día trabajando bajo el sol? Sí, me dice todo el día. ¿Y desde cuándo empezó a sentir los síntomas de esta enfermedad o de la brujería? Ya hace como 3 semanas que me he sentido mal. Bueno, ya me había pasado una vez, pero me dieron unas pastillas y yo me sentí mejor. Ya, Leo. Mire, yo no le voy a decir que tampoco deje de creer de que lo están embrujando. Esas son sus creencias, pero mi forma de pensar en lo que yo he trabajado es que usted puede tener problemas nerviosos, uno, lumbalgia, puede tener deficiencia de alguna vitamina porque usted nunca se ha vitaminado y está mayormente expuesto al sol todo el día y a como está ahorita el clima, ¿verdad? Que está afectando demasiado, puede ser de que tenga mucho cansancio. Mire, yo le digo, puede
ir a hacerse unos exámenes de sangre para ver cómo está su hemoglobina, cómo está su cuerpo, cómo está todo en general. Dos, tómese el albendazol, ¿verdad? Que es un desparasitado. Vitaminas, ¿verdad? Rábano yodado o alguna otra vitamina con hierro, porque usted está demasiado expuesto al sol y se desgasta demasiado, ¿verdad? Y con el problema de la lumbalgia puede tomar diclofenaco o inyectarse y estos medicamentos. Vaya, mijo, está bien, lo voy a hacer, mijo. Igual va a llegar el pastor a orar a mi casa, me dijo, porque yo sí creo que a mí me están embrujando, me dijo. Bueno, entonces usted también crea en que la medicina le va a ayudar, le digo. Muy bien, me dijo, y se fue. A la siguiente semana yo llegué otra vez a esa comunidad y llegó conmigo el señor y me platicó de que ya se estaba sintiendo mucho mejor, que los dolores habían disminuido después de que se empezó a inyectar y que empezó a tomar las vitaminas, ¿verdad? Y que ya le está dando apetito. Entonces, tal vez en nuestro medio, ¿verdad? Nos dejamos influenciar por los demás o nos dejamos influenciar por muchas cosas, muchas creencias que a veces vienen a desatar lo que en realidad tenemos alguna enfermedad que tengamos. Por ejemplo, esta persona, yo siento que ella lo que hizo fue desatar en ese momento la tensión, todos los problemas y culpó a la brujería, ¿verdad? Y dijo, bueno, me duele la espalda, quizás sea por la brujería, me ha dolido la cabeza, entonces es por la brujería, entonces me están embrujando, entonces se va concentrando en eso y no va viendo de que tal vez algún otro problema tenga o alguna otra enfermedad tenga y esto puede afectar a este paciente. Por eso han llegado muchos pacientes tan graves a los hospitales. ¿Por qué? Porque se dejan influenciar por estas cosas y llaman a los espiritistas, llaman a los brujos, ¿verdad? Que les vaya a hacer limpias, que les vayan a hacer esto, que les dan brebajes. Incluso han llegado pacientes con problemas, ¿verdad? De nosotros. Pero también existe la brujería blanca, como lo dice esto, ¿verdad? Que puede ser la utilización de hierbas del entorno, ¿verdad? Como les decía, la limpieza va o el chilquear a una persona para quitarle el mal espíritu y rociar, ¿verdad? O bañar una casa. También el hecho puede ser que esto sea relacionado a la medicina, a la magia blanca. Entonces, esto es lo que alcanzar tus metas solo hay un camino, estudiar y prepararte para los retos de la vida. Gracias por la atención que le prestaron a este tema, ¿verdad? Y cualquier duda, ustedes saben que pueden comunicarse conmigo. Investiguen, lean, vean videos, ¿verdad? De las ceremonias mayas y todo, y para entender nuestro entorno, la cultura en la que nosotros nos relacionamos como enfermería. Tienen una pequeña tarea, realizar un cuadro comparativo sobre las diferencias de los terapeutas tradicionales en el campo de salud. La fecha de entrega es hoy, 2 de mayo. Tienen todo el día para hacer este cuadro comparativo. Por ejemplo, ustedes pueden agarrar, por ejemplo, cualquiera de estos, tienen que hacer de todos, de los terapeutas que ya se les presentó. Ustedes hacen un cuadro comparativo, por ejemplo, un médico con un curandero. El médico se dedica a tales y tales cosas y utiliza medicamentos, utiliza aparatos, ¿verdad? El curandero se dedica también a las mismas enfermedades, pero con la diferencia de que usa hierbas, de que usa ¿cómo se llama? El agua, qué cosas utilizan cada uno. O sea, es un cuadro comparativo para ver cómo funcionan cada terapeuta
en el ámbito también de medicina occidental. Cualquier duda, como les digo, me pueden hablar y comunicarse conmigo para que se las resuelva. Muchas gracias, feliz día.